Bueno, vamos a terminar el sílabus viendo estos temas que les había preguntado si tienen interés y se refieren al desarrollo del pensamiento político en nuestro contexto. Digo contexto porque lo que voy a hablar no es solo de nuestro país, sino también antes de la existencia de Bolivia. Por ejemplo, me voy a referir a la concepción de la política en el contexto andino, es decir, la concepción prehispánica, el ejercicio del poder en las culturas prehispánicas, en las culturas indígenas. Y después vamos a ver algunos contenidos referidos a la manera como durante la República, hasta el siglo XX incluido, se desarrollaron ideas sobre la política también, algunos pensadores y algunas tendencias. Esta clase y la próxima las vamos a dedicar a estas ideas, a estos contenidos, y la próxima clase es el día lunes, porque pasado mañana es feriado, como ustedes bien saben, ¿no? Y dentro de 10 días, es decir, el 8, tienen el examen, tenemos el examen, ¿no es cierto? Que va a ser incluido este tema. Y después, el 13, tiene la presentación de la monografía. Hoy día presentan el tercer avance, ¿no? Muy bien. Al final voy a recoger el tercer avance referido precisamente a la filosofía política de los dos autores que han elegido. Bien, es frecuente encontrar en las distintas culturas indígenas, es decir, me refiero a los etnohistoriadores especialmente. Los etnohistoriadores son investigadores que reconstruyen la historia, pero desde una perspectiva antropológica y también considerando aspectos políticos. Es decir, la etnohistoria es una disciplina que incluye un enfoque antropológico e histórico y puede desarrollarse en clave política. Yo les había compartido parte del libro de Roger Brusnick, que es Autoridad y Poder, Oscura Cuna de Yura. Bueno, también estaba el texto completo en inglés para que si alguien quiere traducirlo con algún programa de inteligencia artificial lo haga, ¿no? Es una descripción bastante detallada del ejercicio del poder político en una comunidad indígena en el siglo XX, pero que muestra también formas atávicas de ejercicio, es decir, aunque es una etnogénesis, es decir, los Yura no existieron en el tiempo de los incas, por ejemplo, sino es algo posterior. Su organización política muestra formas anteriores, compartidas con otras culturas, que obviamente no son los Yura, pero sí culturas prehispánicas. Bien, el primer tema que vamos a ver es que en la práctica política prehispánica e indígena
ha prevalecido siempre la cosmovisión, es decir, la política es parte de la visión del mundo. No es que los políticos, por decir así, tienen una manera de ver su acción política desvinculada de otros temas. Al contrario, hay bastante relación entre temas religiosos, por ejemplo, temas vinculados a la tierra, a lo sagrado y a las grandes categorías que articulan el pensamiento y la civilización andina. Creo que les compartí, si no es así lo voy a hacer, este libro de Cosmovisión, Historia y Política que yo escribí hace ya bastante tiempo y que tiene 4 ediciones, tiene bastante cantidad de ejemplares que se han vendido. De todas formas, les voy a compartir en formato digital para que si alguien quiere ampliar lo que estoy exponiendo, encuentre ahí algunos contenidos de interés. Bueno, ¿cuáles son las grandes concepciones o las fundamentales concepciones andinas que influyen sobre la política? Es la reciprocidad, por ejemplo, una. Pero antes de esto, ¿qué entendemos por cosmovisión? Porque haciendo hincapié en la cosmovisión vamos a ver que, bueno, si se trata de la filosofía política hay que radicarla acá, es decir, en la cosmovisión. Es un concepto desarrollado por un filósofo alemán, Dilthey, que, bueno, aquí está, Weltanschauung, y que consiste en la manera como situaciones, vivencias, creencias vitales influyen sobre la manera de concebir el mundo y que no están tan radicadas en contenidos abstractos ni en contenidos teóricos, sino en vivencias vitales, es decir, propias de la experiencia colectiva y que dan lugar a ciertas certidumbres, a ciertas maneras de concebir la identidad, la situación del grupo, su sentido histórico, etcétera. Es decir, dan pautas de identidad, de ubicación, de relación interétnica, etcétera. Y constituyen también un bagaje de nociones, de pautas y de principios que dan lugar a manifestaciones culturales diversas, por ejemplo, artísticas, religiosas y políticas también. En ese sentido, la cosmovisión andina fundamenta, como fundamenta otras prácticas artísticas, etcétera, fundamenta prácticas políticas. ¿Qué hay en toda cosmovisión? Aquí está la definición de Dilthey de cosmovisión, ¿no? Cuestiones referidas a la vida, maraña que se torna consciente, es duradera, etc. Bueno, la cosmovisión como imagen del mundo da lugar a que
el grupo que la sostiene, que la internaliza, que la desarrolla, tenga una visión más o menos compartida del mismo grupo, de su identidad, de los otros, de las relaciones que se entretejen con los demás, las relaciones interéticas, y que también implican ciertas aspiraciones, ciertos comportamientos, ciertas afectaciones emotivas y un conjunto más o menos delimitado de valores que son compartidos socialmente y que constituyen maneras de valorar tendencias de gusto, por ejemplo, maneras de cultivar el placer, maneras de reproducirse, maneras de creer en lo sagrado, ritos, mitos, una serie de contenidos que muestran el espíritu, diríamos, desde otra perspectiva filosófica de Hegel, por ejemplo, el espíritu del pueblo, que comparte la colectividad. Entonces, entendiendo que hay esos contenidos compartidos que incluyen también la voluntad, fíjense, es decir, no son solo temas teóricos o aspectos que fundamentan la práctica cultural, sino aspectos volitivos. Es decir, la cosmovisión incluye una imagen del mundo, como está señalado acá, valores determinados y orientaciones volitivas, es decir, maneras por las que la colectividad actúa de acuerdo a su visión, a su interés, a su proyección. Y ahí evidentemente se incluye la política. ¿Cuáles son las características de la cosmovisión andina propiamente? Que tiene una amplia extensión. Entonces, para terminar esta parte sobre la cosmovisión, diríamos que si hablamos de la filosofía política en los Andes, como algo bastante general, más que la filosofía política andina, tendríamos que referirnos a la cosmovisión andina y cómo dentro de esta cosmovisión se articulan ciertas nociones y prácticas referidas a la política. En ese sentido es más pertinente referirse y estudiar la cosmovisión en general y dentro de ella las prácticas políticas, porque estas prácticas y las ideas respectivas están articuladas con otros contenidos, con otros conceptos. Bueno, entonces al estudiar la cosmovisión andina ya tenemos una aproximación a la filosofía andina y posteriormente a la filosofía política, que se habría desarrollado en los Andes a partir precisamente de del cultivo de una visión del mundo compartida, reproducida, recreada ampliamente. Bueno, cuando hablamos de los Andes, hablamos del conjunto de contenidos que de una u otra manera todavía existen en el siglo XXI y que han sido estudiados con bastante detenimiento, por ejemplo, en el siglo XX por varios autores de diferentes nacionalidades y que no solo se refieren a la historia en el sentido de, bueno, cómo vivían los incas, por ejemplo, cuáles eran sus ideas religiosas y políticas, sino prácticas que todavía subsisten.
bastante cambiadas, bastante dinámicas, pero que, por ejemplo, en el caso político estricto, el estudio de los Curacunas de Yura es un ejemplo de la sobrevivencia de estas prácticas que, pese a las modificaciones que tienen, han mantenido varios aspectos como núcleos de precisamente la cosmovisión. Bueno, ¿cuáles son esos núcleos que incluyen aspectos políticos? Núcleos de la cosmovisión andina. Primero hay que hacer referencia a un espíritu telúrico, es decir, aquí hay varios aspectos que vale la pena referirse. Por ejemplo, no hay un antropocentrismo dentro de la visión andina del mundo. Hay más lo que algunos autores, Grillo por ejemplo, Medina, llaman cosmocentrismo. Es decir, lo más importante del mundo no es el hombre, no está el hombre en el centro para dominar el mundo, a las bestias, a la naturaleza, servirse de ella, crear la tecnología como medio de sometimiento del medio ambiente, sino es el cosmos mismo, es decir, la naturaleza o algo sagrado, que es la madre tierra, o la Capacocha, por ejemplo, ¿no? El agua sagrada, o la laguna sagrada, o el lago sagrado, etc. Lo más importante y lo central en su visión. La visión andina del mundo no es entonces antropocéntrica, como se ha desarrollado en la cultura occidental, especialmente retomando en el Renacimiento las concepciones antiguas, griegas y latinas. En la Edad Media hubo bastante teocentrismo, pero desde el Renacimiento la filosofía occidental ha sido eminentemente antropocéntrica. En cambio, en los Andes, el pensamiento o la cosmovisión es eminentemente cosmocéntrica, con énfasis telúrico. ¿Qué significa eso? Una preeminencia notoria de la tierra como algo sagrado. El filósofo Marvin Sandy, ¿alguno de ustedes lleva pensamiento boliviano ahora o ya ha llevado? Nadie. Bueno, el filósofo potosino Marvin Sandy habla del hombre callado como el hombre que está opuesto a lo que él llama el homo faber. ¿Qué es el homo faber? El hombre que hace. Y el hombre que hace es el occidental, devenido de esa concepción renacentista moderna que instituye el dominio del entorno, la primacía y centralidad del hombre, y que lleva a dominar y aunque no lo quiera, a afectar a veces de una manera incisiva al medio ambiente. Entonces, frente al homo faber, que es la imagen del hombre occidental, Marvin Sandy postula al hombre callado. ¿Quién es el hombre callado? El indio, que vive en su comunidad en armonía con la naturaleza, no la somete, no la daña, no le afecta, es decir, no obra sobre ella afectándola, no afecta al medio ambiente, sino él es parte de un entorno sagrado ante el que vive el ser metafísico del altiplano, por ejemplo. Bueno, es muy interesante lo que escribe este filósofo y músico potosino que murió muy joven, ¿no? Un poco más de 30 años. Y si quieren leer, eso no tengo en PDF, pero sí hay para comprar la obra.
y en las bibliotecas también se llama Meditaciones del Enigma, de Marvin Sandy. Bueno, entonces lo telúrico es algo que prevalece en la cosmovisión andina, que no es antropocéntrica y que es cosmocéntrica y que muestra una actitud metafísica del indio, de la persona más vinculada a la comunidad, al campo, al grupo étnico, que al desarrollo de la civilización occidental también en nuestras latitudes, ¿no? Cuando digo nuestras latitudes me refiero evidentemente a países como Bolivia en la parte occidental, Perú, Ecuador, incluso Chile y Argentina en la parte norte, ¿no? Bueno, otro aspecto de la cosmovisión andina sumamente importante es la reciprocidad. Y como dice Hans Vandenberg, que es el actual rector de la Universidad Católica Boliviana, un sacerdote agustino que obviamente tiene conocimientos filosóficos y que ha hecho trabajo de campo en las comunidades campesinas. Eso es muy importante para escribir estos temas, ¿no? Haber tenido vivencias en las comunidades campesinas en el siglo XX y haber pensado estos temas. La mayoría de los historiadores, antropólogos lo han hecho, como Resnick, por ejemplo, pero otros también. Entre ellos Vandenberg, Javier Arbó, una gran cantidad de investigadores. Bueno, ¿qué dice Vandenberg? Dice que hay diferentes niveles en los que la categoría fundamental de la cosmovisión andina se realiza. ¿Cuál es esa categoría? La reciprocidad. Es decir, todo es, dicho de una manera un poco burda, toma y daca, ¿no? Es decir, en todo nivel hay dar y recibir. Un primer nivel de este intercambio se realiza del hombre con la naturaleza. Y bueno, ¿qué da el hombre a la naturaleza? Obviamente las ofrendas rituales. ¿Y qué le da la naturaleza al hombre? Todo de lo que dispone: aire, agua, tierra, fertilidad, recursos naturales, minerales, etc. Entonces, estos dones de la naturaleza a las comunidades, a veces en condiciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, en medio de sequías o heladas, son retribuidas. Esa es la reciprocidad. Son retribuidas por los seres humanos con las ofrendas rituales. Ahora, hay concepciones entre los comunarios respecto de cómo hay que hacer estas ofrendas. No se trata solamente de, bueno, ya un despacho, como se llama en algunas partes, ¿no? O una mesa dulce, por ejemplo. Sino hay que hacerlo con, como dicen étnicamente, es decir, desde dentro de la comunidad, con cariño, obviamente también con fe, ¿no? No es una tarea ridícula, no es una tarea absurda, sino es algo muy importante para la comunidad que sus miembros tengan un momento de convergencia ritual y de afecto y de emoción sagrada, de vivencia de algo sagrado, que es una retribución a las fuerzas telúricas y a una gran cantidad de deidades. Las deidades andinas son
son muchas y tienen diferentes características y no se las puede clasificar como absolutamente benignas o absolutamente malignas. Ese maniqueísmo es también occidental. En el mundo andino las deidades pueden ser muy beneficiosas pero también vengativas. La Pachamama puede ser muy vengativa si se le propicia mal, es decir, sin fe, sin cariño o de una manera insuficiente, sea la cantidad de veces o el mismo tributo, puede ser vengativa. Y hay algunas deidades vinculadas a veces con el demonio, etc., pero que también tienen algún rasgo positivo. Por ejemplo, te dan la música. Ese es el sereno, ¿no? El sereno puede ser muy peligroso, puede ocasionar situaciones realmente difíciles, enfermedades, muerte, pero también da lugar a proveer la música, fíjense. Entonces, la idea de que hay entidades sagradas, deidades malignas y entidades sagradas o deidades benignas no es propiamente andina. Cada entidad, cada deidad tiene cierta anfibología, ¿no? Es decir, puede presentarse con rasgos benéficos para la comunidad, para el grupo, para los individuos también, pero también con rasgos negativos de castigo, etc. Entonces, un primer nivel de reciprocidad es el nivel de reciprocidad entre la comunidad y la naturaleza. Bueno, el segundo nivel es... Ahora, cuando hablamos con la naturaleza ya hacemos referencia a las deidades y aquí aparece como otro nivel el de intercambio con las deidades. Entonces, no es que el hombre andino tiene un intercambio solo con la naturaleza y en otro momento, en otro nivel, realiza un intercambio con las deidades. Al hacer intercambio con la naturaleza, también abarca intercambio con las deidades. ¿Qué son las deidades? Algo sagrado, que puede ser benéfico o maléfico, que puede ser bueno o malo, que es anfibológico. Ahora, con la naturaleza como tal, también hay cierto intercambio, sin que implique una dimensión sagrada. Ese es el intercambio que podríamos llamar profano, un intercambio profano con la naturaleza. ¿En qué consiste? Consiste, por ejemplo, en el barbecho. Es decir, el hombre andino, el indio, cuida de que la tierra no caiga en desertificación. Es decir, no se desertifique, no se vuelva desierto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, con algún tipo de irrigación, pero también con ciertas medidas del cultivo. El barbecho que implica hacer rotación de cultivos o descanso, como se llama usualmente en el mundo andino. La tierra está descansando, eso por eso no tiene sentido. Acá se cansa, pero una concepción sabia finalmente es que la tierra debe renutrirse de componentes de fertilidad, es decir, no solo para evitar que se desertifique, sino también para que pierda fertilidad. Hay rotación de cultivos y hay el descanso, que es el barbecho, por ejemplo. También el dominio de la escurrantía, es decir, de la manera como el agua se escurre cuando hay algunos
fenómenos de precipitación. Entonces, no es solamente que, bueno, ya tenemos nuestra deidad, que es la Pachamama, y cada estación o cada ciclo agrícola le vamos a auspiciar. Sí, está bien, pero también hay un intercambio con la naturaleza para que la naturaleza se reponga, es decir, que conserve su fertilidad y que no sea abusada en último término, no sea explotada. Y eso también en su relación con otros componentes naturales del entorno, ¿no? Por ejemplo, los animales o las mismas plantas que crecen en torno a los cultivos, etc. Bueno, entonces esa es otra forma de reciprocidad con la naturaleza propiamente, con la naturaleza pero dirigida a las deidades. Ahora, cuando hay intercambio con las deidades, no siempre está el medio ambiente interviniendo. Por ejemplo, la enfermedad. ¿Cómo se entiende la enfermedad en el mundo andino, en la concepción, en la cosmovisión andina? Es de alguna manera algún designio de alguna deidad, ¿no? Es decir, una venganza porque no fue bien ofrendado lo que se le dio, o por alguna falta moral. Es bastante interesante esto, ¿no? Por ejemplo, la promiscuidad de alguna mujer en la comunidad generaría enfermedad, ¿no? Y no solamente para ella, su entorno, sino para todos. El adulterio, por ejemplo, es visto como una causa frecuente de padecer ciertas venganzas de las deidades. Es decir, es un castigo a la inmoralidad de alguien que en el peor de los casos comete adulterio, en el caso de las mujeres, ¿no? También puede haber otras causas, por ejemplo, la falta de fe, la ofrenda, ¿no? O el querer desvincularse de la comunidad sin participar en la misma ofrenda, etc. Entonces, no es estrictamente solo a través de la naturaleza que se llega a las deidades, y las deidades actúan por medio de ciertos fenómenos naturales. Por ejemplo, la helada. La helada es la forma más típica como se caracteriza la molestia, el enojo de algunas deidades, por ejemplo la Pachamama, ¿no? Si la Pachamama nos ha enviado esta helada porque no hemos tributado bien, o porque entre nosotros hay una mujer adúltera, o porque bueno, finalmente no hay una reciprocidad como deberíamos darle, es decir, retribuirle con las ofrendas. Entonces, las deidades también son retribuidas en situaciones como la enfermedad, la muerte, para evitar que situaciones indeseables se produzcan una y otra vez. En todo esto aparece siempre el ciclo, ¿no? Porque evidentemente las culturas andinas eran culturas agrícolas eminentemente, y como han mostrado autores tan eminentes como Mircea Eliade, por ejemplo, la recurrencia de vivencias agrícolas da lugar a concepciones cíclicas sobre el tiempo, sobre la historia e incluso sobre la política. Es decir, bueno, este periodo fuimos muy castigados por quien sea, ¿no? Por cualquier deidad, pero tenemos que comportarnos mejor el próximo ciclo, el próximo periodo, porque
nunca nada es definitivo. Y habiendo superado lo indeseable, esperemos tener una situación mejor para el próximo ciclo. Bueno, entonces esas son las formas de reciprocidad con la naturaleza, con las deidades. Y también existe la forma de reciprocidad con los otros, con los demás. Aunque, claro, eso está supuesto en un relativo plano de igualdad. Es decir, nosotros de la comunidad vamos a construir tu casa y tú cuando necesitemos que construyas las nuestras también vas a trabajar. Y eso es así, ¿no? Con diferentes nombres, hay, limita, etc. Como también hay las tierras de propiedad colectiva, ¿no? Que no son para una familia específicamente, sino para todos. De hecho, desde la reforma agraria de 1953, la forma de propiedad de la tierra en las comunidades indígenas es colectiva. Entonces, si bien puede haber muchas actividades para beneficio individual o familiar, la persistencia de la propiedad colectiva da lugar a que haya siempre obligaciones de reciprocidad, es decir, obligaciones con el trabajo conjunto para obtener beneficios colectivos y también, bueno, nosotros por ti y después tú por nosotros, ¿no? Es decir, una complementariedad de actividades de acuerdo a las necesidades individuales y familiares, por ejemplo, construir una casa, o también otras tareas, ¿no? Que después son retribuidas en la comunidad. Entonces, estas son las formas como se realizaría, según Fahrenberg, la reciprocidad con la naturaleza, con los demás, con los otros seres humanos y con las deidades. Ahora bien, desde la llegada de los españoles se puede hablar de reciprocidad con, por ejemplo, los españoles, que han sido los conquistadores. No, pues lo que ha habido es una imposición, un dominio, una expoliación y una explotación intensa que no es para beneficio o bien común. Se entiende que estas formas de reciprocidad tienen un beneficio común. Por lo tanto, son lo que ha representado desde la llegada de los españoles, el dominio de una cultura sobre el mundo andino, habría resquebrajado los principios andinos. Ahora, esta es una lectura, una interpretación generalmente sesgada. ¿Qué significa eso? Que los incas no dominaban, no explotaban a los aymaras, por ejemplo, o a otros grupos étnicos, ¿no? Los aymaras explotaban o no a los puquina, por ejemplo, ¿sí o no? Y si lo hacían, ¿cómo lo hacían? Y los incas, ¿qué relación tenían con los aymaras? Aquí hay lecturas ideológicas, ¿no? Eso es lo que se percibe por lo general. La lectura ideológica más frecuente es presentar toda relación prehispánica como relativamente armónica. Es decir, aquí antes de los españoles no había explotación, no había esclavitud, no había dominio ni abuso de un grupo étnico sobre otros. Esa es una lectura que es bastante frecuente, que se ha hecho más frecuente a principios de siglo, ¿no? Especialmente cuando se dio el proceso del MAS hasta que llegó a la presidencia Evo Morales.
Es decir, estas lecturas románticas sobre las relaciones interétnicas previas a la llegada de los españoles se presentan de una manera romántica y como utopías políticas, ¿no? Bueno, tal vez ustedes han escuchado algunas de estas visiones, interpretaciones que tienen evidentemente un sesgo ideológico y político. Y hay otras que son más críticas, en mi opinión más realistas, y que dejan advertir que también hubo explotación, sometimiento y acciones criticables de los grupos indígenas sobre otros grupos indígenas que habrían suscitado también reacciones. No se olvide, por ejemplo, que Cortés no hubiese vencido a Moctezuma si no era con la intervención de grupos contrarios a los aztecas, grupos indígenas que lucharon contra los aztecas y que dieron lugar a que los españoles ganaran, porque eran sus aliados. Aquí en los Andes, los aztecas en Mesoamérica, en los Andes también hubo acciones contra los incas de parte de grupos indígenas, los cañaris, por ejemplo, ¿no? Se dice que guiaron a los españoles para llegar al Cusco y que también los apoyaban en contra de los incas. Entonces, si hubiese sido un mundo idílico, utópico, de felicidad para todos y que no tenía ningún tipo de opresión ni explotación, se tendría que haber presumido que todos se hubiesen levantado contra los españoles en defensa de su propia soberanía política, económica, cultural, etc. Pero no fue así. Por lo demás, se sabe, hay actualmente una gran cantidad de hechos históricos que muestran lo romántico e idílico de esa interpretación que asevera una utopía prehispánica como un mundo perfecto, que se expresa de distinta manera. Se expresa por historiadores, pero especialmente por poetas, ¿no? En nuestro país, Franz Tamayo es el que mejor ha expresado ese mundo idílico inexistente. Sus poesías de joven, cuando tenía 19, 20 años, muestran esa característica, ¿no? Es decir, qué maravilla el mundo inca y qué desgracia que hayan llegado los españoles trayendo lo peor y hayan destruido aquí la maravilla que nunca más existió de una utopía política, de una vivencia social perfecta, y eso expresado de una manera realmente cautivadora desde el punto de vista poético. Y claro, Tamayo es un pensador profundo, ¿no? Es un pensador que tiene una filosofía que, aunque no se pueda expresar como tamayana propiamente, sí tiene contenidos que vale la pena referir, entre otros precisamente el telurismo, es decir, esta concepción de que la tierra es el sustrato de toda fuerza extrahumana y de todo principio regulador de la vida, incluso la vida histórica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la capacocha. ¿Alguien sabe qué es? La capacocha. Tenemos los mitimaes. ¿Alguien sabe qué es? Tenemos el mitimayazgo. Tenemos el yanaconazgo. ¿Alguien sabe qué es? No, porque no se enseña esto, aunque existen muchas evidencias. Ustedes saben de los sacrificios humanos que realizaban los mayas.
se formaban pirámides con los cráneos de sus enemigos a los que les arrancaban vivos el corazón. Ese es un mundo utópico, pletórico de felicidad para todos, en que el vencido tenga que ser ultrajado hasta ese punto. Bueno, pues decían, son los mayas. Aquí en los Andes, los incas hacían algo parecido con niños, los enterraban vivos, y hay pruebas, han encontrado tumbas de niños enterrados vivos como ofrendas a las deidades. Esa es la capa concha. Y claro, un poco se difunde, y los románticos que quieren presentar un mundo idílico de felicidad para todos, hacen como si no se enteraran, hacen como si no existiera, pero la realidad es que hubo eso. Y hay pruebas que evidencian las prácticas, no una vez, no ocasional, sino sistemática, como parte de su cosmovisión. El sacrificio de niños. Son prácticas de dominio político y que llevan a tener pues bastante reticencia a aceptar la utopía prehispánica como el mejor mundo posible. Pero además existieron otras formas de dominio criticables hoy día. Por ejemplo, el yanaconazgo, que consistía en que el grupo sometido tenía que dar una cantidad determinada de yanaconas. Bueno, ¿qué era un yanacona? Para los románticos, bueno, era alguien que servía para aprender mejor el imperio y después, no, eran prácticamente esclavos. Es decir, servidores, a veces de por vida, a veces temporalmente, del Inca y los poderosos de la nobleza incaica, provenientes obviamente de etnias distintas a la quechua, por ejemplo de los aymaras, de acuerdo al suyo del que estuvimos hablando, y también ñustas, ¿no? Que eran mujeres consagradas al Inca, que podían provenir de cualquier etnia y que eran vírgenes consagradas al Inca para su uso. Entonces fíjense, esa visión romántica que dice que antes de los españoles hubo un mundo perfecto, políticamente maravilloso, es solo una fantasía. Hay evidencias, testimonios, fuentes que muestran. Y claro, hay que saber leer, ¿no? Que era el templo de las ñustas, que a veces se lo presenta como otra maravilla más, o los yanaconas, que vivían años trabajando en las minas para el Inca, o peor todavía, el mitimayazgo, que consistía en transferir de un lugar a otro etnias enteras. Entonces ustedes que han sido derrotados no los vamos a matar, se van a ir a vivir a esta otra parte del imperio y ya no van a hablar su idioma, van a hablar el quechua, ya no van a realizar sus costumbres sino las nuestras, que tampoco en términos religiosos eran muy diferentes, ¿no? Aunque claro, había que aceptar el dios Inca, y el dios Inca era el dios Sol. O sea, la imposición era también aceptar al dios Sol. Estos grupos, los mitimaes, que eran trasladados de un lugar a otro, perdían su lengua, tenían que reacomodar su religión poniendo en la cabeza a Huiracocha, el dios andrógino, y de él las dos cadenas de deidades mayores, ¿no? El sol y la luna. Y bueno, quedaban sometidos a ese entorno que obviamente donde los incas tenían autoridad. Entonces eso que podría llamarse hoy un crimen genocida o de crímenes
contra grupos étnicos que, aunque no sean destruidos ni asesinados, se anulan sus características culturales, imponiéndoles otras, como la lengua, la religión, las costumbres y además del dominio político, muestran que esas características, que los discursos románticos son prácticamente para ilusos, o para quienes quieren creerlos y necesitan creerlos y quieren defender una posición a ultranza cuando la realidad fue otra. Bueno, esto no significa que los españoles hayan sido una salvación, ni mucho menos, ¿no? Fueron también una desgracia, y desgracia especialmente para los incas, ¿no? Que hasta ese momento tenían todas las de ganar, que tenían el dominio del imperio, que tenían los 4 suyos, que tenían la gran riqueza, los grandes ejércitos, pero que también dominaban de una manera insidiosa, de una manera criticable a otros grupos étnicos. Entonces el mundo rosa, pintado por poetas y antropólogos e historiadores poco honestos, no puede aceptarse hoy día como una realidad política. Y desde un punto de vista crítico, cabe efectivamente dimensionar los aspectos que, desde la perspectiva de hoy, pueden ser muy positivos, pero también los muy negativos. El hecho de que las culturas sometidas tengan que aportar grandes impuestos, es decir, una 4ª parte de la producción para los incas, por ejemplo, muestra efectivamente el grado de dominio de los incas sobre los otros grupos indígenas. Bueno, continuamos. ¿Cuál es otro contenido fundamental de la cosmovisión andina? Que es la complementariedad. Como ven, estos aspectos nos llevan también a reflexiones sobre la política y de ahí a elaboraciones que podrían asumir una fisonomía filosófico-política. ¿Qué es la complementariedad como categoría andina? Supone la necesidad de, dicho bruscamente, rechazar lo chulla. ¿Saben lo que es lo chulla? ¿O no? ¿Nadie sabe? Es lo que tenía que ser par, pero solo hay uno. ¿Perdón? Originalmente tendría que ser par, pero cuando queda chulla es que queda como incompleto, solamente como uno. Chulla quiere decir lo que está solo, lo que no tiene par. Mi zapato está chulla, lo he perdido en el río. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo solo un zapato. Entonces, no estar en par es estar chulla. Y eso va contra la categoría de la complementariedad, porque el par, es decir, que las cosas estén en par, es un orden cósmico, según la visión andina. Y eso se aplica a todo. A la familia, a los gobernantes, eso es muy importante, fíjense. No puede ser un chulla el que nos gobierne, tiene que ser el que nos gobierna y su mujer. El maiku y la talla, por ejemplo. No puede ser solo el maiku, y menos solo la talla, ¿no? Pues tienen que ser los dos. Y así todo está regido por la complementariedad del par que ordena el cosmos. Si existe el sol, que es una divinidad masculina, su par es la luna, que aparece como la deidad femenina. O también su par es la tierra. A veces las parejas se establecen de distinta manera, ¿no? Es decir, tierra y el sol, o si no, la tierra y el agua, o si no, la tierra y
el lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Y lo propio en todos los ámbitos. Perdón un momentito. Por ejemplo, las plantas, cuando aparecen dos, por ejemplo, dos papas unidas o dos zanahorias unidas, eso es suerte, ¿no? Es illa. ¿Por qué? Están en par. Es mejor que estar solo, que estén chullas. Entonces, y eso es como un anuncio de prosperidad, de bienestar, de buena cosecha. Entonces, si son divinidades, tienen que estar en par. Y lo propio sucede con con las deidades. Siempre hay deidades en par, ¿no? Y ninguna es totalmente buena ni totalmente mala. Alguna tiene más proclividad maléfica, maligna, y otra tiene más proclividad benéfica. Bueno, entonces la complementariedad es otro principio que tiene implicaciones. Yo creo que sería muy bueno que lean algunas partes de este libro de Drasnay, porque muestra precisamente esto, ¿no? Cómo se articula el ejercicio del poder comunario en pareja. Y sea el nivel que sea, el Malku y la Talla, ¿no? O el Inca y la Coya. Y en el Sirve Blate, quien les habló alguna vez, dice que los dos tenían cadenas de poder, de influencia y de vasallos. Esta investigadora de la Universidad de Duke, yo pasé clases con ella, piensa que incluso había ofrendas de hombres para el Inca y de mujeres para la Coya, que hacían fila para besar el anillo del Inca los hombres, y que las mujeres hacían lo propio con alguna joya, también un anillo podría ser de la Coya, es decir, de la esposa, que además era hermana, según la mitología inca, de los hermanos allá, era esposa hermana. Y las cadenas de deidades incluyen otras deidades sometidas al Inca, que tenía una característica sagrada, y lo propio con la Coya. Y ellos mismos provenían de cadenas que en última instancia tenían al sol y a la luna como las deidades superiores, que se unían, confluían en un dios andrógino, hombre-mujer, que era Huiracocha. Eso está claramente establecido en la placa de Coricancha, en el dibujo cosmológico de Coricancha, que fue reproducido por un cronista en el siglo XVI, por Juan Santa Cruz Pachacutia. Bueno, entonces vamos a ver que la complementariedad, esto es un principio cosmovisivo estructural de la visión andina, y que los que tenían poder fácilmente podían reemplazar a las autoridades locales imponiendo sus autoridades imperiales, sin desconocer necesariamente las autoridades locales, pero imponiendo tributos y obligaciones, como el yanaconazgo, por ejemplo, es decir, mandar esclavos para el Inca, que bueno, lo de esclavos es un poco discutible, pero que sean trabajadores coaccionados, no libremente, que hayan decidido hacer ciertas tareas. También sabemos por
lo que se establece acerca de los incas, que se trataba de regímenes teocráticos, ¿no? Es decir, los incas, no el pueblo, sino la nobleza inca, el inca como gobernante y la coya como su mujer que lo acompañaba, eran descendientes de los dioses. Es decir, se trataba de un régimen teocrático finalmente, ¿no? El que nos gobierna no es uno como nosotros, sino es alguien superior a nosotros, sobrehumano, descendiente de los dioses y de los más importantes. De ese régimen teocrático implicaba, claro, por ejemplo, que el pueblo no pueda ver directamente al Inca, tenía que poner la cara en el suelo cuando el Inca pasaba, la vista en el suelo. Es decir, un conjunto de aspectos ideológicos que muestran un carácter político teocrático, que obviamente los incas se encargaban de reproducir y de fortalecer, y que no era algo nuevo, sino que, bueno, significaba que estos dioses habían sido superiores a los nuestros, ¿no? Entonces, cuando los aymaras tuvieron que aceptar el culto al sol, que era el culto de los incas, estaban también sometiendo sus propios dioses al dios sol. Y lo mismo pasó con los españoles, es decir, ser sometido, perder en el enfrentamiento, ser conquistado implicaba aceptar que el dios del conquistador es superior al mío, que el mío se somete al dios del conquistador. Y eso es lo que sucedió también con la llegada de los españoles en cuanto al dominio religioso. Es decir, el dominio político militar implica además un sometimiento religioso y la imposición de cultos. ¿Qué hicieron los españoles? Hay una etapa de varias bueno, de algunos años, de algunos lustros, que se llama la extirpación de las idolatrías. ¿Y en qué consiste? En erradicar todo lo que era símbolo religioso prehispánico. ¿Para qué? Para que queden solo los símbolos religiosos cristianos. Por eso no es casual que sobre los templos más importantes del Incario se edificaran las iglesias cristianas. Eso sucedió, por ejemplo, en Cusco, eso sucedió en Copacabana, y en los centros urbanos que tenían edificaciones prehispánicas. Pero además destruir todo vestigio, por ejemplo, illas, es decir, objetos sagrados utilizados para celebraciones, y reemplazarlos por los objetos de los ritos cristianos. Ahora, hubo algunas cosas que no pudieron destruir, ¿no? ¿Qué fueron? Los monolitos. Entonces establecieron los españoles que lo importante era destruir el sentido sagrado del símbolo como tal, como prehispánico. Entonces tallaron sobre el monolito una cruz. Ya estaba extirpado, esto ya está anulado por el poder sagrado del cristianismo, objeto que expresa diríamos, no la herejía, no es herejía, sino la ignorancia, el paganismo. El paganismo se diferencia de la herejía porque el pagano, que proviene de paghi, que significa campesino, es ignorante y no sabe nada.
como nunca he escuchado hablar del cristianismo, tiene ideas religiosas de lo más equivocadas, absurdas, y que hay que catequizar. La catequesis es la enseñanza a los ignorantes de los verdaderos contenidos de la religión cristiana. En cambio, el hereje es el que, sabiendo cómo es, se desvía. Claro, hereje, el más importante hereje que apareció fue Lutero. Bueno, entonces, en Hispanoamérica, ¿qué sucedió? Sucedió que hubo la gran discusión entre los que admitían la humanidad de los indios y los que los consideraban homúnculos. Pero eso vamos a ver enseguida. Entonces, para terminar esta parte, ¿qué grandes principios cosmovisivos existen en los Andes? Primero, como hemos visto, la reciprocidad. Y segundo, la complementariedad. Obviamente no había complementariedad entre indios y españoles, ¿no? Unos aplastaron al resto, aunque hubo algunos traidores, algunos cómplices, algunos que se equipararon a los conquistadores, les ayudaron, les asesoraron y hasta pelearon por ellos en contra de los indígenas. Bueno, y este principio de la complementariedad es tanto político, económico, jurídico, etcétera, etcétera. Es decir, todo debe estar organizado en pares. Hay como un rechazo a la soledad. Es decir, hay algo que sea único, que no tenga par. Si no tiene par, le falta mucho. Está solo la mitad. Y eso incluso abarca aspectos religiosos como la complementariedad de las deidades, pero eso entendido en el conjunto de cadenas de dominio donde se impone siempre el ganador, el que gane en la guerra. El que gane la guerra impone su religión y eso implica que ahora tu Dios está sometido al mío. Y te lo voy a destruir tus imágenes, voy a destruir tu parafernalia religiosa, porque eso es lo que corresponde. Bueno, estábamos hablando un poco de la discusión entre, por ejemplo, los que defendían y sustentaban a Bartolomé de las Casas y al cura Montesinos, y por otra parte los que seguían a Ginés de Sepúlveda, que fue evidentemente en el siglo XVI. Eso está un poquito más adelante, pero creo que me estoy extendiendo mucho. Y bueno, llegaremos hasta donde lleguemos, ¿no? Si ustedes pueden terminar de leer este texto que he escrito y con esta forma esquemática. Bueno, brevemente, ¿en qué consistía? Después puedo volver a estos temas. El cura Bartolomé de las Casas en Chiapas, en México, estaba en contra de otro teólogo que es Ginés de Sepúlveda en el momento en el que se discutía la justicia de la conquista. Y claro, los españoles eran muy meticulosos, muy cultos, y el primer discurso que apareció fue el de Ginés de Sepúlveda. Aquí está. Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Si puedo, después voy a volver a lo anterior. Son temas interesantes como la caracterización del conquistador por Arguedas, José María Arguedas.
Sí, esa realidad, 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Esto lo pueden encontrar en un libro excelente de Louis Hank que se llama La lucha por la justicia en la conquista de América. Y en ese libro muestra precisamente esta disputa. ¿Quién era Ginés de Sepúlveda? Era un teólogo preocupado en dar sentido a la conquista. Ya llegaron los españoles, finalmente conquistaron a los incas hacia 1530 y comenzaron las fundaciones de ciudades, establecieron los virreinatos y tenían que establecer qué estaban haciendo. Es decir, teológica y filosóficamente, ¿qué significaba la conquista? Claro, para muchos era una albricia divina, ¿no? Es decir, un regalo de Dios para que España sea el imperio más poderoso del mundo, superior al inglés, que se caracterizaba por la piratería. Pero bueno, entonces se trataba de justificar y de entender qué estaban haciendo aquí. Y apareció el discurso de Ginés de Sepúlveda, que consiste en establecer que los indios no eran seres humanos, eran homúnculos. ¿Por qué? Hay célebres frases, ¿no?, de sus discursos, de sus escritos, en que dice son lo contrario a la humanidad, parecen bestias, se conducen como animales, viven como animales, tienen relaciones sexuales como animales, comen, se embrutecen con el alcohol como animales, bueno, no con el alcohol, sino con bebidas espirituosas, ¿no?, como la chicha, por ejemplo. Entonces se dedican a comer, beber, exceso tras exceso, lujuria, sin ninguna moderación, explayando todos sus vicios. Y son vengativos, idólatras, sodomitas, embusteros, y así una gran cantidad de adjetivos que mostraban lo peor de los homúnculos. Pero más allá de que esto sea verdad o no, lo cierto era que buscaba cierta justificación, y la justificación era: si son así, podemos hacer nosotros lo que queramos, arrebatarles sus propiedades, a esclavizarlos, matarlos, disponer de sus mujeres como nuestras sirvientas en todo sentido y de por vida, sus hijos igual. Es decir, el fondo político de este discurso ideológico era justificar la conquista en las peores condiciones, circunstancias, dominio, expoliación de los indios. Y ese discurso de Ginés de Sepúlveda no tuvo resonancia. Es decir, no hubo consenso en asumir esa justificación como la justificación de la conquista y del dominio español, que Dios había puesto a España en una situación tal que le llamaba a aplastar la vida deplorable de estos no humanos, homúnculos. Homúnculo es un ser intermedio entre el animal y el hombre, tan diferente al hombre, ¿no?, el hombre español, como dice acá, de hogar limpio y viejo, de patria santa y justa. Ese es el ser humano, el que tiene patria, el que tiene padres, el que honra a su hogar, el que honra a su rey, el que es hidalgo, hijo de alguien.
Entonces esta visión de la conquista fue contrastada con la visión primero del cura Montesinos en Centroamérica y después en México por Bartolomé de las Casas, que hablaron lo opuesto. Dijeron, no, acá los pueblos indígenas son superiores a nosotros. Acá estamos destruyendo a quienes tienen grandes virtudes. Y Bartolomé de las Casas dijo, incluso aquí deberíamos nosotros servirles y no dominarlos. Y eso en el contexto de la derrota de los aztecas, protagonizada por Hernán Cortés. Bartolomé de las Casas daba derecho propio de existencia a América y encomiaba aspectos que para él eran superiores a los de España. Incluso defendía el derecho de tener una religión propia. Llevó a algunos labradores españoles a América para que les enseñaran a los indios, sin entender que ellos conocían muy bien las prácticas agrícolas, y trató de por lo menos aligerar la encomienda, pero defendió la humanidad y el paganismo de los indios como la justificación para catequizarlos. Es decir, España estaba en una situación histórica tal que podía convertir a millones de personas de los indios en fieles cristianos, porque eran seres humanos, no eran humanos. Y porque podían comprender y profesar la fe cristiana. Y en retribución, España podía pedirles, por ejemplo, que trabajen para los españoles. Y esa es la encomienda. ¿Encomienda qué significa? Encomendar. ¿Qué quiere decir eso? El rey da un encargo al conquistador para que enseñe catequesis a los conquistados, a los indios, y en retribución pida trabajo, pida, bueno, si se da el caso, por ejemplo, de extracción de oro, etc., de manera que ese servicio de catequesis se pague con el trabajo indígena. Entonces, así estarían todos felices. Los indígenas profesarían la verdadera fe, la cristiana por supuesto, se limitarían los abusos de los españoles, los indios recibirían lo mejor y lo verdadero y retribuirían con su trabajo a través de la encomienda, dando lugar a que se cultive sus propias virtudes, y eso terminó siendo una bula papal, terminó siendo un conjunto de leyes que dieron lugar a legalizar la conquista como una empresa de encomienda, es decir, de catequesis para el conocimiento de la verdadera fe y de retribución con el trabajo indígena. Bueno, vamos a quedar aquí. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. La posición de Gines de Sepúlveda. Un poquito más alto ya, por favor. La posición de Gines de Sepúlveda al parecer cae por su propio peso, pues personalmente siempre me he preguntado acerca de tanto los esclavistas en la parte de Norteamérica como en acá los
españoles, el trato que han tenido con los indígenas, si los consideraban que no tenían por un lado alma, por el otro los consideraban como animales, ¿cómo se puede explicar el hecho de que se estén acostando con por lo menos las indias o las negras esclavas que traen ahí? ¿No sería acaso esto un acto de zoofilia? Muy en contra de las buenas costumbres que tendrían en contravenirse, ¿no? Esa primera hipótesis, esa primera, digamos, buen principio. Interesante lo que dices, ¿no? Y eso parte de la suposición de que el discurso tendría que ser consecuente, ¿no? Pero no es así. En realidad era un discurso para justificar la superioridad del español, la inferioridad del indio y por lo tanto el derecho de hacer con él lo que quiera el superior, incluido la situación de usarlo como un objeto sexual, no solamente a las indias, ¿no? Sino también a las niñas, que son indígenas, y eventualmente hasta a los propios indios. Entonces, no es un discurso de moral española, es un discurso de justificación política para mostrar que, bueno, como se tiene un animal, a un animal, claro, al final se le puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Inclusive una práctica zoofílica. Ahora, claro, de eso no van a hablar, de eso el discurso simplemente se calla, ¿no? Pero no es un discurso de moral española, sino de justificación política para argumentar la inferioridad de los indios, que justificaría cualquier vejamen. Y el vejamen puede ser desde, bueno, explotarlos hasta el extremo de que mueran, es decir, trabajando en las minas, por ejemplo, o trabajando, cultivando la tierra, como también usando a las indias. Eso no ocurrió en Norteamérica. La consigna inglesa, y eso señala este autor peruano de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que indica que los ingleses no se mezclaron. Aquí fue el mestizaje, claro, como resultado del intercambio sexual con las indias, de los españoles. En cambio, en Norteamérica, los ingleses tenían mucha claridad de eliminar a todo grupo indígena para evitar cualquier mestizaje, ¿no? Y ampliar el imperio inglés con una colonia que efectivamente era de su misma procedencia racial, étnica, cultural, lingüística, etc. Entonces, acá no estamos hablando de discursos morales, sino de discursos políticos. Ahora, tampoco tuvo mucha acogida lo que dijiste Sepúlveda de aquí, ¿no? Porque finalmente triunfó Las Casas, triunfó Montesinos, reconocieron que eran seres humanos, en teoría, que tenían también los derechos de la religión, que la religión, el cristianismo, daba a todos como seres humanos, incluido el derecho a recibir la palabra de Dios como un derecho que deberían realizar los propios españoles y a cambio de eso recibir la encomienda, ¿no? ¿Algo más? Bueno, el miércoles es feriado, entreguen sus trabajos por favor, grupo número 1.